Hoy la iglesia celebra una figura bien interesante, una figura que entra en el contexto de esa entrada de la acción del maligno en la historia. Dice el Apocalipsis, primero aparece una gran señal, una mujer que está a punto de dar a luz. Y después aparece otra señal que es un dragón. Dice allí que con su cola va a derribar una parte de las estrellas del cielo. ¿Qué significa? Todo eso es un lenguaje simbólico. Hay veces que las películas de Hollywood quisieran imitar todo lo que dice el Apocalipsis, pero eso no va a suceder tal cual. Simplemente es un simbolismo. Ese simbolismo, ¿qué significa? Ese dragón, después lo va a explicar el texto, es el llamado diablo o Satanás, el seductor del mundo entero. Al derribar esas estrellas del cielo, simboliza que a lo largo de la historia ha destruido mucho de la obra de Dios. Y esto es lo que empieza a suceder. De esto es lo que se trata la segunda parte de nuestra batalla cultural y espiritual, que es el progresismo. Ahí se encuentra en ese contexto, porque inicia precisamente con Lutero. Lutero surge en un momento en que la jerarquía de la iglesia se estaba dejando envolver de la mentalidad del mundo. La mentalidad del mundo que era el Renacimiento. Y entonces querían todo vivir en lujos, en comodidades. Se estaba construyendo incluso la Basílica de San Pedro y una serie de cosas. Y entonces se hacían las indulgencias, una serie de cosas. Por otro lado, el Imperio Romano Germánico tenía ahora a Carlos V, que era Carlos I de España, la casa de Borbón, que estaba haciéndose cargo del Imperio Español. Era un nieto de los reyes católicos. Y este quería hacer una nueva cruzada porque veía el Imperio Otomano que quería atacar, ¿verdad? Europa, querían hacer una nueva cruzada y entonces estaba cargando de impuestos a los príncipes alemanes y en eso surge Lutero. Lutero era simplemente pues una persona que buscaba vivir en su comodidad también. Y se enfrenta a la Iglesia de Roma. Esto lo aprovechan los príncipes alemanes para hacerse en contra, tomando esta nueva fe, hacerse en contra no solo de la autoridad de la Iglesia, sino de este imperio romano germánico. Y así liberarse del poder del imperio y no tener que pagar sus impuestos. Todo es una situación muy complicada en realidad. Se mezcla mucho lo religioso con lo político en ese contexto. Y surge también Calvino en Ginebra. Esto es relacionado a la vida de San Francisco de Sales, porque San Francisco de Sales va a ser obispo en Ginebra. Por eso es que le estoy contando todo esto. Este Calvino
¿qué va a decir? Va a decir que al final hay una predestinación. Según la carta a los Romanos, Dios ha predestinado, según su interpretación, a unos a la salvación y a otros a la condenación. ¿Y dónde se ve aquellos que están predestinados para la salvación? En el éxito económico. Esa es la mentalidad, es la teología de la prosperidad. Entonces, él organiza, ¿verdad?, Ginebra en torno a esto, porque él era un jurista, y expulsa, ¿verdad?, convence a mucha gente y expulsa a aquellos que querían vivir el catolicismo. Pero finalmente, después el ducado de Saboya, que era el de ese territorio, recupera Ginebra y mandan a San Francisco de Sales. San Francisco de Sales era una familia muy católica, y él no solamente era la nobleza, sino que además fue muy bien formado en teología. Cuando lo mandan de obispo, él empieza a dialogar con la gente, pero la gente no lo quería escuchar. Aparte que le tenían miedo a los reformadores. Entonces, ¿qué hace? Él utiliza un sistema de panfletos. Empieza a redactar textos defendiendo la fe católica y lo va distribuyendo, y lo va distribuyendo, y lo va distribuyendo. Aparte de su forma de ser, que él tenía una forma de ser muy dulce, muy amable. Era algo excepcional. Incluso fue a debatir con el que era el sucesor de Calvino, que dirigía a los herejes. Fue a debatir con él, el otro lo recibió amablemente también, y en el debate ganó, de todas las ganó San Francisco de Sales. Y el otro lo reconoció que le había ganado, pero no se convirtió a la fe católica por el respeto humano, porque pues él era el jefe de todos los herejes, no podía él abandonar a los otros. Entonces, interesante cómo Dios suscita las personas adecuadas, ¿verdad?, en los momentos adecuados. Hay que tomar en cuenta algo muy importante también. Cuando los príncipes alemanes se rebelaron contra la Iglesia, ellos recibieron el permiso, entre comillas, de Lutero para apoderarse de todos los bienes de la Iglesia. Entonces, así fue como estos príncipes se enriquecieron, ¿verdad? Se enriquecieron a costa de la Iglesia Católica, se apoderaron de todos sus bienes, los conventos, de las iglesias, de las escuelas, de las universidades, y así se enriquecieron y pudieron plantar guerra al emperador, ¿verdad? Porque el emperador era el imperio más poderoso en ese momento, el Imperio Español, ¿verdad? Era al mismo tiempo rey de España y rey del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, ellos le plantan guerra y finalmente, cuando termina la guerra, se impone así el rey, así la fe del rey, la fe de los súbditos. O sea, según el príncipe iba a imponer su fe a todos los súbditos, y el que no quisiera la fe católica, la fe del príncipe, por ejemplo, si era un príncipe protestante luterano, entonces todos tenían que irse, los que no aceptaran esa fe. Tenían que irse, tenían que abandonar, eran desterrados, no merecían vivir en las tierras del príncipe, ¿verdad? Eran desterrados.
Entonces, vemos cómo allí inicia precisamente el progresismo, porque allí empiezan a creer que se puede pensar, ¿verdad?, fuera de la enseñanza de la Iglesia. Creer que tú puedes tener la luz del Espíritu Santo por ti mismo, pero no te das cuenta que es la Iglesia la que nos trae la fe a nosotros. Demos gracias a Dios porque el Señor nos ha entregado a nosotros esa fe y nos ha entregado también la potencia del Espíritu Santo.